A ver, creo que se me habían abierto dos ventanas al mismo tiempo. Por eso escuchaba como un eco. Ahora sí me escuchan bien. Sí, doctora, Sí, bueno. doctora. Muy bien, gracias. Voy a proceder a compartir entonces. ¿Se visualiza? Sí, doctora. Ya. El día de hoy mi nombre soy la doctora Rosa Vargas Moñante del Hospital de Policía. El día de hoy vamos a revisar esta agenda, que son las enfermedades de transmisión sexual. Es un poco extenso, pero la idea es que se lleven ustedes lo más importante, ¿no? Vamos a hablar de sífilis, de gonorrea, de chancroides, linfogranuloma venéreo y donovanosis. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de sífilis. ¿Alguno de ustedes podría conversarme algo más de sífilis? ¿Escuchan? Sí, doctora. ¿Alguno de ustedes podría conversarme algo más sobre sífilis? ¿Qué conocen de sífilis? Aparte de lo que mencionan acá. Bueno, la sífilis está causada por la espiroqueta treponema pallidum, ¿ya? Se transmite por vía sexual o vía vertical durante la gestación y si no recibe un tratamiento, la infección progresa en diferentes fases o etapas, ¿no? Tenemos la sífilis precoz. Dentro de la sífilis precoz está la primaria, la secundaria y la latente menor de un año. Y tenemos la sífilis tardía, que ya es la latente mayor de un año, y la terciaria. Lo importante de la sífilis es que es conocida como la gran simuladora, porque sus lesiones no es que haya alguna lesión exclusiva o característica de la sífilis, sino pueden tener diferentes presentaciones y es lo que puede llevarnos a la duda y por eso le dicen la gran simuladora. El tratamiento de la sífilis se basa en la administración de la penicilina o de doxiciclina en casos de alergia. En cambio, con acitromicina se han descrito fracasos terapéuticos y se han encontrado también resistencias. Los pacientes que han sido diagnosticados y tratados deben ser seguidos para poder evaluar si realmente hay una respuesta al tratamiento y también diagnosticar posibles reinfecciones. Entonces, este cuadro es bien resumido con respecto a sífilis, ¿ya? Lo que les mencionaba de los diferentes estadios o etapas que tiene. La sífilis primaria es cuando aproximadamente está entre unos 9 a 90 días del momento de la primera infección, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede durante este periodo de tiempo? Puede encontrarse un chancro único, ¿ya? O una linfadenopatía regional. Muchas veces esta lesión es tan pequeña que el paciente no le da importancia y no se percata que tuvo esta lesión de sífilis, ¿no? La sífilis secundaria ya generalmente 6 a 8 semanas, ¿no? O sea, estamos hablando ya cerca de 2 meses posteriores a la infección y resolución de este chancro inicial. Y en esta parte o etapa secundaria es donde ya puede aparecer un exantema maculopapular. Este exantema afecta a lo que son las palmas y plantas de pies. También pueden aparecer parches mucosos, el condiloma lata. Acá puede haber una afectación sistémica, es decir, que el paciente además presenta malestar general o fiebre. Luego tenemos la sífilis latente temprana, que es la menor de un año, donde estos pacientes generalmente ya son asintomáticos, pero podrían tener recaídas en el 25%. Tenemos la sífilis latente tardía, que ya es más de un año de la primera infección, y en esta fase los pacientes ya también son asintomáticos y podría pensarse que de repente tengan una curación espontánea porque en esta etapa no tienen molestias ni síntomas.
Y finalmente viene la sífilis tardía, cuando ya aparece 10 a 20 años posterior a la infección, a la resolución del chancro. Miren cuánta cantidad de años, 10 a 20 años, donde en esta etapa el paciente lo que va a presentar es el goma sifilítico, afectación del sistema nervioso central con neurosífilis o la sífilis cardiovascular. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo esta lesión ulcerada. Si se dan cuenta, los bordes están ligeramente elevados, pero es una úlcera limpia, ¿no? Cuando me refiero a una úlcera limpia, acá no hay secreción, ¿ya? Y se encuentra en el dorso del pene. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la sífilis primaria, que aparece entre 9 a 90 días de la infección inicial, y es la etapa que les mencionaba, que incluso a veces el paciente no le da importancia, piensa que a lo mejor cuando es muy pequeña, ¿no? Dicen de repente tuve una heridita y se olvidan, no lo recuerdan o lo fijan necesariamente, ¿no? Acá lo que ya están viendo, algunas son máculas hiperpigmentadas y si se dan cuenta por acá también tenemos algunas pápulas, ¿no? Entonces, este es el exantema máculo-papular palmoplantar, que es característico de la secundaria. Aparece 6 a 8 semanas tras la resolución del chancro. En esta etapa secundaria, además, podemos encontrar estos parches a nivel de la lengua, color blanquecino, que son unos parches mucosos. Aparece generalmente entre 10 a 15% de los pacientes con sífilis secundaria. También tenemos el condiloma lata. El condiloma lata es, como dice su nombre, un condiloma, pero de un color generalmente blanco o gris, por eso el nombre. ¿Ya? Y se encuentran en aquellas zonas que están húmedas, ¿no? Como la zona genital, la zona perianal, la zona de periné, zonas intertriginosas también. Acuérdense que zonas intertriginosas es todo aquello que está en la zona de pliegues, ¿no? También puede aparecer en zonas interdigitales, de pies, de manos, debajo de las mamas, que son todas esas zonas intertriginosas, ¿no? En las axilas. Y estas lesiones se pueden luego hipertrofiar y llegan a formar unas placas condilomatosas. También forma parte de la sífilis secundaria. En la sífilis secundaria también tenemos la alopecia en parches o de aspecto de apolillado. Y lo que se ven es áreas donde pierde el cuero, el pelo, pierden pelo, y en esas áreas sin pelo se forman unas, tipo como unas papulitas foliculares, y por eso le llaman en aspecto de apolillado. También se puede encontrar en cejas y en barba. También forma parte de la sífilis secundaria. La sífilis latente resulta tras la involución de las lesiones de sífilis secundaria, ¿ya? Si esto ocurre cuando ha transcurrido menos de un año de la infección, es que se llama latente temprana. Esta etapa puede ser contagiosa, presentarse con recaídas, puede haber una serología reactiva, pero en ausencia de una enfermedad clínica como tal, por eso le llaman latente. Y ya mayor de un año le llaman latente tardía. Y la sífilis terciaria es la que ya es muchos años después, 3 a 20 años después, en pacientes que no hayan recibido tratamiento y que ya presentan esas complicaciones de neurosífilis, de goma. Por ejemplo, estas son las lesiones de goma. La clásica lesión de goma es la que ustedes ven en esta imagen de la parte inferior derecha. Son lesiones que, como dice su nombre, tienen ese aspecto como gomoso, rojizas, pueden aparecer en zona de rostro, pueden aparecer también en mucosas, en la boca, en el tracto respiratorio, en tronco, ¿ya? Este es lo característico. Pero también podemos tener una presentación como esta, ¿no? Que es una lesión ya, si se dan cuenta, los bordes son como policíclicos, más como serpentiginosos, ¿no? El borde es un poco más elevado que la parte central. Por eso, como por ejemplo estas lesiones no son tan características, no es que uno lo va a ver inmediatamente va a pensar en sífilis, ¿no? Por ejemplo, con una lesión como esta, ¿cuál sería otro diagnóstico diferencial? Eh, Nicole,
Nicole Díaz, ¿está? Sí, doctora. Nicole, esta imagen, ¿con qué otro podría ser tu diagnóstico diferencial? Si el paciente no te refiere a antecedente de chancro, a lo mejor no va a ser lo primero que se te va a venir a la mente, ¿no? ¿Qué podrías pensar con una imagen así? Mm, Bueno, por los bordes elevados, tipo perlados, podría pensar por un carcinoma vasocelular. No, muy grande y la localización un poco difícil, ¿no? Otro algo más frecuente. Mm, A ver, Rosemary. Rosemary Navarro. Estefano González. Sí, doctora. Yo pensaría en eso ¿En qué? en una tiña por los En una bordes. tiña, claro. Eso sería frecuente, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Entonces, si se dan cuenta, no es tan característico, ¿no? Por eso es que le llaman la gran simuladora. No es que tengan una lesión que digan esta sí o sí es sífilis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico? Tenemos métodos directos y tenemos métodos indirectos. El método directo es que lo logremos visualizar en el microscopio, ¿no? Pero en realidad no es que sea tan fácil visualizarlo. Muchas veces el diagnóstico de sífilis es por serología más que nada y por descarte de otras patologías también, ¿no? A veces no logran necesariamente aislarlo en el tejido extraído, ¿no? Métodos indirectos tenemos la serología. Dentro de la serología tenemos las pruebas específicas, que se le llaman treponémicas también, o las pruebas inespecíficas o no treponémicas. Entonces, dentro de las no treponémicas, ya, o no específicas, tenemos el BDRL o el RPR. La ventaja de estas pruebas es que si bien es cierto, no son específicas, son muy sensibles. Entonces me sirven para poder rápido yo saber si tiene o no tiene sífilis el paciente, ¿no? Si ya me sale una prueba no treponémica positivo o reactivo, ¿ya? Recién pasaría a ser la prueba treponémica, que son las específicas, ¿no? Que es el FTA-APS. Entonces, ¿qué es lo que me dice que a mí me salga ya una prueba treponémica reactiva? Me dice que el paciente tenga la sífilis, haya tenido, o sea, me reconfirma el diagnóstico, ¿no? De repente, ¿tuvo antes o tiene actualmente la sífilis? Eso es lo que me indica una prueba treponémica positiva, ¿ya? Si la prueba treponémica no me sale reactiva, ya alejo totalmente el diagnóstico de sífilis, ¿ya? Ahora, la ventaja de estas pruebas no específicas, o sea, el BDRL o el RPR, es que rápido yo puedo ya decidir si le voy a hacer o no le voy a hacer las pruebas treponémicas, porque son más caras y demoran más, ¿no? Y también me permite tener un seguimiento en el tratamiento. Entonces, las pruebas treponémicas, ya saben, el FTAPS, me va a venir los anticuerpos presentes frente a los antígenos específicos de Treponema pallidum. Estas sí son específicas, pero están persistentes durante toda la vida, las pruebas treponémicas. Entonces, como es de toda la vida y simplemente es cualitativa, o sea, me habla reactivo o no reactivo, no son útiles para monitorizar el tratamiento. No me permite una prueba treponémica ver si no hay respuesta al tratamiento. Simplemente me corrobora la otra prueba, ¿no? En el seguimiento, ¿quién me sirve para prueba de seguimiento? Las no treponémicas, o sea, el BDRL cuantitativo. Yo le debo pedir a los 3 meses, a los 6 meses, 12 meses, 24 meses o hasta que se negativicen totalmente, ¿no? Porque esta prueba sí es cuantitativa, o sea, me habla en títulos. Para veces que hay una respuesta al tratamiento de una sífilis primaria o secundaria, debo ver un descenso de BDRL, 2 diluciones en 6 meses o de 3 diluciones en 12 meses. Para una respuesta a tratamiento de sífilis tardía,
Ya el descenso deben ser 4 diluciones en 12 a 24 meses, es lo que espero. El tratamiento de la sífilis primaria, la sífilis secundaria, que es donde voy a tener las manifestaciones clínicas más notorias, el tratamiento es penicilina G benzatínica, 2.400.000 intramuscular. Y como una alternativa, si es que el paciente fuera alérgico, doxiciclina. Ahora vamos a hablar de gonorrea. La gonorrea es una enfermedad infectocontagiosa causada por Neisseria gonorrheae, que es un diplococo gram negativo, cuyo reservorio es exclusivo de los humanos. Infecta las mucosas del aparato genital después del contacto. Es más frecuente entre los 15 y 24 años. Y se ha visto que los afroamericanos tienen mayor tasa de infección. El huésped, el humano, y la transmisión es sexual y también vertical, en cuyo caso puede dar conjuntivitis y puede dar neumonía también. Las características clínicas, hay un periodo de incubación de más o menos 2 a 5 días. El 10% suelen ser varones y 75% de mujeres pueden ser incluso asintomáticos. En el caso de los varones, lo que van a presentar es uretritis aguda, secreción uretral y disuria. En el caso de las mujeres pueden presentar cervicitis, mucopurulenta, secreción vaginal sin vaginitis o vaginosis y disuria. En el hombre, entonces, pueden llegar a presentar el 90% de ellos uretritis anterior aguda. Es lo más frecuente. Esta uretritis anterior aguda acompañada de dolor al momento de miccionar. Es una secreción clara, purulenta, puede llegar a tener edema en el meato, balanitis, y también asociarse a lesiones dérmicas como foliculitis o celulitis en el muslo y en el abdomen. En el caso de las mujeres, el 75% pueden cursar asintomáticas. Y las que tienen molestias van a presentar edema alrededor de la uretra, uretritis, secreción cervical purulenta, una secreción vaginal y disuria. Y en algunos casos se complica además con salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica y una perihepatitis gonocócica. Tenemos también la gonorrea extragenital. Son aquellos pacientes que además presentan lesiones a nivel de faringe, con faringitis, con eritema, pero coexiste con la infección genital, ¿no? Entonces, cuando tenemos lesión genital y a la vez extragenital, hay que hacer una correlación, ¿no? También hay la gonorrea rectal, donde el paciente presenta proctitis con dolor y secreción purulenta. Además, hay un síndrome que le llaman el síndrome artritis dermatosis gonococcemia, que es cuando la infección gonococcémica se ha diseminado. Y lo que vemos en esos pacientes que generalmente tienen un tiempo de incubación de 7 a 30 días, afecta el 0.5 a 1% de los pacientes con gonorrea, o sea, no es tan frecuente. Y el factor de riesgo que hace que esto disemine más rápido es que el paciente justo esté en menstruación al momento de la infección o que tenga alguna deficiencia del complemento, ¿no? ¿Qué es lo que puede tener previamente? Fiebre, anorexia, malestar general, escalofríos y poliartralgias, o sea, le empiezan a doler todas las articulaciones, rodillas, codos, y además se asocia a manifestaciones dérmicas. ¿Cuáles son las manifestaciones dérmicas asociadas? Una erupción con pústulas hemorrágicas, ¿no? Miren estas lesiones, como si fueran pústulas que se han roto con una costra en su superficie, ¿no? Con un eritema alrededor. Además, zonas de tenosinovitis, o sea, se inflama también las articulaciones en zona de rodillas, en codo, muñecas, tobillos, tendones extensores y flexores. Puede haber eritema y sensibilidad a la palpación de las articulaciones e incluso una artritis séptica. En la piel, las pústulas dispersas que les mencionaba, en algunos casos con necrosis, y se encuentran generalmente en las partes distales de las extremidades. Ven estas lesiones como si fueran unos pústulas, pero hemorrágicas, y acá ya con costra en su superficie, ¿no? El diagnóstico es la identificación de Neisseria gonorrhoeae en las secreciones y en la muestra se evalúa con tinción de Gram o azul de metileno.
También tenemos las técnicas moleculares que detectan el RN o el ADN y las técnicas de cultivo. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Ceftriaxona, 250 miligramos, intramuscular, dosis única. Ahora vamos a ver el chancroide. Es una infección también de transmisión sexual causada por la bacteria gram negativa Haemophilus ducreyi. Se caracteriza por úlceras genitales agudas y una adenitis genital. La OMS menciona que hay 7 millones de casos de chancroide nuevos por año. Es frecuente generalmente en países en vías de desarrollo, sobre todo áreas tropicales y subtropicales. Em, y se ha visto pues, que en países donde existe la alta prevalencia de chancroide, además existe la alta prevalencia de VIH. Eh, en mujeres, en varones y mujeres, en la población masculina y femenina, predomina generalmente más en población masculina. 20 a 40 años es la edad de presentación más frecuente y se ha visto en casos de estratos económicos bajos. Contacto sexual con mujeres con úlceras genitales y las mujeres infectadas son infecciosas hasta 45 días que estén presentes las lesiones. El agente causal, el Haemophilus ducreyi, es un bacilo anaerobio gram negativo. Es pequeño, inmóvil, no forma esporas y se dispone así como ven en la imagen generalmente en cadenas. Requiere hemina para su desarrollo y el reservorio es el humano. Sus características clínicas, generalmente un tiempo de incubación de 3 a 10 días, no suele tener manifestaciones generales o sistémicas y lo que vemos es que en el sitio de la inoculación pueden aparecer una o varias pápulas blandas con un eritema periférico, ¿no? Miren acá que se ven, como si fueran unas papulitas y acá algunas zonas con eritema alrededor, ¿no? En esta imagen sí logremos ver cómo ya estas pústulas o pápulas se erosionan y dejan estas úlceras, ¿no? Miren cómo se ve úlceras con bordes elevados. No suelen ser induradas, son irregulares con los bordes bien definidos y suelen ser sobre todo, para que se acuerden, son muy sensibles, muy dolorosos. La localización generalmente es a nivel de prepucio y en el caso de la mujer a nivel de la vulva. Se acompañan de una adenopatía regional dolorosa que se llama bubón, aparece en el 50% de los casos y más o menos una semana después de la lesión primaria. Este bubón suele ser unilateral, hay eritema de la piel alrededor y en algunos casos puede evolucionar a una goma que drena espontáneamente al exterior con una secreción espesa y cremosa, dejando cicatriz. Miren acá cómo drena el líquido, posteriormente se ulcera y deja cicatriz. Diagnóstico, tinción de gram negativo, cultivo, requerimientos especiales, por lo cual no es tan fácil cultivarlo. Se desarrolla en agar chocolate. Y el tratamiento es acitromicina 1 gramo, dosis única, acitromicina 1 gramo, dosis única. U otra opción de tratamiento sería ceftriaxona, 250 miligramos, dosis única intramuscular. El linfogranuloma venéreo es una infección también de transmisión sexual infrecuente, causada por Clamidia trachomatis. Afecta generalmente el tejido linfático de la zona genitorrectal. Es endémico en África, en Asia, en India, América del Sur y Caribe, y mayor afectación en el varón. Los microorganismos ingresan al cuerpo a través de los efectos microscópicos de la mucosa y la piel y llegan a los vasos linfáticos, lo que produce linfangitis, perilinfangitis e infección de los ganglios linfáticos. El proceso inflamatorio se extiende durante varias semanas o meses y causa una periadenitis y afectación de algunos ganglios linfáticos próximos. Pueden desarrollar abscesos, se pueden fistulizar y ocasionar incluso estenosis.
y la persistencia del microorganismo dentro de los tejidos puede durar muchos años. Entonces, como manifestaciones, luego de un periodo de incubación de 3 a 12 días aproximadamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar pápulas. Luego estas pápulas se pueden erosionar o ulcerar y pueden tener en algunos casos un aspecto herpetiforme, o sea, como si fuera herpes, pero no es como tal, ¿no? Porque ya se suelen ulcerar. Entonces, cuando curan, no dejan cicatriz. La localización se puede localizar en el surco coronal, en la pared vaginal posterior. Estos pacientes además pueden tener uretritis y una cervicitis inespecífica. Como manifestación secundaria también puede haber un síndrome inguinal que se puede presentar a 10 a 30 días o incluso hasta 6 meses posteriores a la infección. Hay una linfadenopatía regional unilateral con eritema de la piel subyacente, erupción tipo bubón y con síntomas inespecíficos, ¿no? Pueden tener también el síndrome anogénito-rectal. El paciente va a tener además proctocolitis, hiperplasia tejido linfático, abscesos perirrectales, fístulas isquiorrectales, fístulas anales y estenosis rectal posteriores a las fístulas. Se puede hacer un PCR buscando el ADN de clamidia, también un cultivo para aislamiento de clamidia o genotipo por PCR. Y el tratamiento es doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día y ese tratamiento debe durar aproximadamente unas 3 semanas. Tenemos también la donovanosis o granuloma inguinal. Es una infección bacteriana, ulcerosa, progresiva, es crónica, poco frecuente, causada por bacilo gram negativo que es Klebsiella granulomatis. Generalmente se presenta entre los 20 a 40 años de edad. Se ha visto mayor presentación en Sudáfrica, en la India y Australia. Periodo de incubación suele durar unos 17 días aproximadamente, pero sin embargo puede desde un día hasta un año. Y lo que vamos a encontrar es una pápula o un nódulo que posteriormente se va a ulcerar, como ven acá en la imagen, con los bordes elevados. Es una lesión indolora que se extiende durante varias semanas. Las lesiones son muy vascularizadas y tienen un color rojizo. Puede llegar a haber incluso una destrucción extensa del tejido. Miren acá cómo ya hay destrucción de tejido. En algunos casos con un exudado con olor desagradable. 20% de los pacientes también hacen lesiones inguinales y suele existir afectación genital. Localización prepucio, zona vulvar. Y también se pueden autoinocular o aparecer lesiones secundarias por diseminación a piel. El diagnóstico es el encontrar, ¿no?, los cuerpos de Donovan, que lo vemos generalmente en tinción de Graham-Wright. El tratamiento, acitromicina 1 gramo, 1 vez a la semana. Y ese tratamiento debe ser aproximadamente 3 semanas o hasta que resuelvan totalmente las lesiones. Importante, a ver acá, alguien que me pueda responder. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? El Trepodema pallidum es un patógeno exclusivo del hombre. La sífilis primaria se define por el chancro y adenopatías satélites. La roceola sifilítica es una característica del periodo primario de la sífilis. La sífilis secundaria es la expresión de la diseminación hematógena del treponema. En la sífilis secundaria predominan las manifestaciones de piel y mucosas. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál es la falsa? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cuál? La C, ¿La C? ¿Y por qué? porque la roceola sifilítica es la manifestación clínica típica de la sífilis secundaria, no de la primaria. ¿Cuál es su equivalente o su sinónimo de lo que yo mencioné en la clase, la roceola sifilítica? Mm.
Está muy bien, tu respuesta está bien, pero quiero que me digas cuál es el equivalente o alguno de los presentes también. O sea, la roceola sifilítica es del periodo secundario. ¿Por qué? Porque la roceola sifilítica es el sinónimo al exantema maculopapular palmoplantar, ¿ya? Para que se acuerden. Por eso es que esa es la falsa, es secundaria. Ahora, señale qué afirmación es falsa. El periodo de incubación de la sífilis es de 10 a 90 días. El chacro de la sífilis se localiza en zona de entrada de germen. El chancro sifilítico es una úlcera superficial, bien delimitada, redondeada, indolora, indurada y de fondo limpio. El chancro sifilítico generalmente es múltiple y doloroso. Las adenopatías satélites se evidencian pocos días después del chancro y son múltiples, indoloras y móviles. ¿Cuál creen que sea la respuesta? La D. Claro, muy bien, ¿no? Porque lo correcto es que el chancro sifilítico es superficial, es única generalmente y es indurada, es limpia y no duele, ¿no? En cambio acá te está diciendo que es múltiple y que es doloroso y es indoloro y único. Ya. Y eso es más que nada como un resumen de lo que es el tratamiento y los agentes para que se acuerden. Sífilis, treponema pallidum, tratamiento penicilina G benzatínica, gonorrea, Neisseria gonorreae, se extracciona 250 miligramos intramuscular, dosis única, más acitromicina. Chancroide, Hemophilus ducrei, tratamiento acitromicina 1 gramo, dosis única o ceftriaxona. Y linfogranuloma venéreo, clamidia trachomatis, doxiciclina 2 veces al día por 3 semanas. Tonovanosis, Klebsiella granulomatis, tratamiento acitromicina 1 vez a la semana. Eso es más que nada como un resumen, ¿no? De todo lo que son las diapositivas. Ya, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Incluso en gonorrea, ahora recomiendan que el tratamiento sea ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, y que ya no se tenga que asociar con acitromicina porque han visto últimamente mucha resistencia, ¿no? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya, muy bien, chicos, eso sería todo. Cuídense, muchos éxitos en su Gracias, examen. doctora.